Fragmentos de la Biblia. Hoy analizaremos 3 dispensaciones. Te invito a 1 de Juan capítulo 4 versículo 7. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. ¿Qué significa dispensación? Gobierno. Es un periodo de tiempo durante el cual la humanidad es probada con respecto a obedecer la voluntad de Jehová Dios. Dispensación es un término de interpretar, de conocer la historia cristiana. También dispensación en término cristiano se entiende por administración o mayordomía, era o tiempo, gobierno. Dice 1 de Corintios 4, 1 al 2, así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Y ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelos a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. 1 de Pedro 4, 10. Pablo, el apóstol, escribe a los Efesios, capítulo 3, versículos 2 y 9. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio, que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Colosenses 1, versículos 25-26. ¿Por qué doy citas bíblicas? Porque creo que usted sigue estos estudios. ¿Y qué mejor seguirlo a la luz de la palabra de Dios? Te invito a seguir escudriñando la palabra de Dios, porque os parece que en ella encontraremos la vida. Entonces, dispensación es un gobierno. Y el hombre ha logrado, los eruditos, los que conocen la Biblia, han logrado separar estos gobiernos, estos estados de la historia de la humanidad. Con el tiempo se ha logrado aclarar la historia de los hombres en 7 dispensaciones. Primera dispensación, la inocencia, porque corresponde al periodo de Adán. Segunda dispensación, a la conciencia, donde está el periodo de Caín. La tercera dispensación, el tiempo de Noé. La tercera dispensación es el gobierno humano, donde estaba el hombre desenfrenado porque no había ley. Tenemos también la cuarta dispensación, que es la promesa, periodo de Abraham. Quinta dispensación, la ley, pacto mosaico. Sabemos que la ley vino por causa del pecado, porque hasta ese entonces no había ley. Y si no había ley, no se le podía inculpar de pecado a los hombres. Entonces la ley tuvo que venir por causa del pecado de la transgresión. La sexta dispensación es el gobierno de Jesucristo, donde reina la palabra. Y séptima dispensación, reino milenial, donde el Cristo de la gloria ya tiene que manifestarse para levantar su iglesia en el arrebatamiento y en su segunda venida. Por eso se llama el periodo milenial. Donde no había pecado, donde no había ley, no había pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aunque los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Qué dice Gálatas 3.10? Veamos qué dice Gálatas 3.10. Escudriñemos la palabra de Dios. Acompáñame para ver qué está mostrando, señalando aquí Gálatas 3.10. Dice así: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Aquí donde resalto: maldito todo aquel que no permaneciese en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Entendemos entonces que en la primera dispensación
gobernó Jehová Dios. En la primera dispensación tuvo que venir la ley de Moisés por causa del pecado. Y esto tuvo un cambio en el camino, donde Jesucristo tuvo que venir, donde Él dice, yo fui enviado de mi Padre, salí de mi Padre para traer la palabra. En la segunda dispensación, que es el nuevo pacto, la gracia, encontramos que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, según San Juan capítulo 1, versículo 1. Entonces, allí en San Juan 7, 29 dice que Él procede del Padre, él vino del Padre para hacer cumplir la palabra. Pero yo le conozco porque de Él procedo y Él me envió. Jesucristo no vino porque quiso venir, fue enviado, vino a continuar algo que tal vez Dios no quiso destruir, porque reconozcamos, dice Génesis que Él se sintió arrepentido de haber hecho al hombre, y que nos dice que a lo mejor podría llegar a la circunstancia de querer destruir la raza humana, pero para dar cumplimiento a sus pactos, entonces Él tuvo que dar puerta abierta para que saliera de Él el Hijo, Jesucristo, y pudiera venir con la palabra. A ver si por medio de la palabra como intermediario el hombre podía llegar a Dios. Pero se encontró con un muro donde también fue rechazado y tuvo que venir hacia nosotros, hacia los gentiles. Entonces sigamos escudriñando la palabra de Dios. Entonces en la segunda dispensación encontramos que reina la palabra. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ellos vieron, nosotros vemos su gloria, una gloria como la del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de poder. Entonces Jesús es palabra, ese verbo. Encontramos cuando Jesús está allí con el centurión se acerca a Jesús para que le sane su criado, y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión, le dijo, no soy digno que entre bajo el techo de mi casa. Di tu palabra y mi criado será sano. Di tu palabra, le dijo a Jesús, y mi criado sanará. Ahí reina la palabra. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo. Yo no le juzgo. Es decir, que Jesucristo no vino a juzgar, no vino a condenar. Él trajo el reino de Dios, trajo su palabra. ¿Para qué? Para que el hombre pueda entender y reflexionar que sin Dios nada es en esta vida. Y Jesucristo trajo la palabra. Las palabras del hombre determinan su destino. Eso está claro. Yo no he venido a juzgar a nadie, pero ya hay quien le juzgue. No vino a condenar al mundo. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Es decir, por tus palabras serás justificado, por tus palabras serás también condenado. Eso dice Mateo 12:37. En San Juan 12, del 44 al 50, específicamente el verso 48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgarán en el día postrero. Allí, cuando Jesús estaba enseñando la parábola de las 10 minas, le dice, mal siervo, por tu boca te juzgo. Mal siervo. Es decir, lo que salga de nuestra boca determinará nuestro destino. Si ministramos bien la palabra de Dios o mal. ¿Ya? Si hablamos cosas ociosas o hablamos cosas de bendición, seremos juzgados por la palabra. Es importante saber estos puntos, porque ya vamos a ver que por la palabra serán juzgados todos los predicadores de distintas denominaciones, cual sea su religión. Entonces, encontramos en la segunda dispensación que reina la palabra, que es Jesucristo. Y la tercera dispensación, que es la dispensación de la gracia, dice el libro de San Juan 14:26, el Espíritu Santo es un Dios de condición excelsa, nos da el poder de vivir libre del pecado. San Juan 14:26.
¿Qué dice San Juan 14:26? Dice de esta manera, a ver. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Es decir, todo lo que Jesucristo dijo, todo lo que salió de su boca, nos lo hará recordar el Espíritu Santo. Todo. Es decir, que después de la palabra viene el Espíritu Santo. Entonces, la tercera dispensación, que corresponde a la era del Espíritu, la ley de la gracia, ¿ya? Dice bien claro: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8:1. Y el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 5, dice: ¿o pensáis que las Escrituras dicen en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? ¿Acaso ignoráis que el Espíritu que mora en nosotros nos anhela celosamente? Debe ser muy complicado vivir con una persona que es celosa, ¿cierto? No sé si usted ha pasado por ese periodo de que su compañía, ¿cierto?, es celosa, o su compañía es celoso. Y la vida se complica mucho, mucho. Gálatas 5, versículo 16, 24. Versículo 16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Recuerda que la carne tiene que menguar porque la carne es pecadora, y el Espíritu Santo te llevará a la vida. Entonces, cuando el Espíritu Santo está creciendo, o el conocimiento de la palabra crece en tu vida, y tu espíritu está creciendo, tiene que la carne menguar y tu espíritu tiene que crecer, subir. Entonces, cuando llegan aquí, empiezan a luchar, a pelear severamente la carne contra el espíritu. ¿Por qué? Porque la carne no quiere morir, literalmente o espiritualmente, como usted lo quiera tomar, más el espíritu lucha para salir en victoria y ser salvo en el día del arrebatamiento. Entonces, dice el versículo 18: pero los que sois guiados por el Espíritu no estáis bajo la ley. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Gálatas 5:25 y Romanos 8:8. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces se hace una lucha constante allí entre la carne y el Espíritu. Que la carne quiere sus propios frutos, que es la concupiscencia, ¿cierto?, las maldades, pecado, laxivia, borrachera, mentira, etc. Y el Espíritu quiere la paz, la benignidad, ¿cierto?, el amor, la paciencia y muchos frutos más, que es el amor. ¿De qué vale, ¿cierto?, dar tu cuerpo en sacrificio si no tiene amor? De nada sirve. Entonces, 1 Corintios capítulo 2, versículos 14 y 15, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no la puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Ahora ya estamos en una era de la gracia, la era del Espíritu, y todo lo que usted quiera interpretar tiene que ser por medio del Espíritu. ¿Por qué? Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque éstas se deben de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Pero él no es juzgado de nadie. Eso lo dice Pablo a los Corintios. Vamos entonces a concluir este pequeño fragmento. Los que llegan al conocimiento de Dios, los que llegan a Dios por la ley de Moisés, por la ley serán condenados. Aquí está claro: todo aquel que llega al conocimiento de Dios, al conducto para llegar a Dios por medio de la ley, entonces serán condenados por la ley. ¿Qué dice Gálatas 3:10? Lo habíamos leído hace poquito. Gálatas 3:10 dice bien claro: porque todos los que dependen de la obra de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Los que practican la ley en la actualidad tienen que cumplir cabalmente hasta las tildes y las comas de lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. En la segunda dispensación, los que conocen a Dios por
la palabra, los que llegaron al conocimiento de Dios por su Hijo Jesucristo, por el Hijo de Dios. ¿Qué dice la palabra con respecto a eso? Pues todos los que han pecado sin ley también perecerán. Y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. Eso ya está claro. Los que también por la ley dice, van a perecer. Ahora, ¿qué sucede con los que llegan al conocimiento de Dios por Jesucristo, por la palabra? Dice, ya hay quien le juzgue. Romanos 2:16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Aquí eso como que me dejó un poco así clarito. Romanos 2:16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio, conforme a la palabra. Cual sea la denominación, darán cuenta a Dios. Aquí hay muchas denominaciones en el mundo, no sé cuántas existirán, que se rigen por la palabra. Sea cual sea la denominación, no voy a dar nombre por respeto a ellas, pero hay muchas denominaciones en la tierra que llegan al conocimiento de Dios por la palabra, no por la ley del Espíritu, por la palabra, en la segunda dispensación. Ahora, conforme a lo que predica, lo que sale de su boca, dice, por tu boca te condeno. Es decir, yo no he venido a juzgar a nadie, dice la Biblia, pero ya hay quien le juzgue. Mis propias palabras que yo os he hablado, esas le juzgarán en el día postrero. Entonces, en la segunda dispensación, toda religión, todo credo, toda secta que hace mención de la palabra de Dios por medio de Jesucristo, cual sea, tendrán que ser juzgados por su boca, por su palabra. Eso ya lo hemos leído. Es decir, por tu propia boca te condeno. Jesucristo dijo bien claro, no he venido a juzgar a nadie, pero ya hay quien le juzgue. Jesucristo no te va a juzgar. Es la palabra de Jesucristo, mediante Dios, te va a condenar. Así es mejor comportarse como un buen cristiano, como un buen creyente. Y en la tercera dispensación, los que llegan al conocimiento de Dios, los que llegan a Dios por la ley de la gracia, por la ley del Espíritu, aquí me gusta mucho esto. La ley del Espíritu es una personificación de poder imperativo en que Dios participa en toda su creación y opera sobre ella. El Espíritu Santo está desde la creación hasta el día final. El Espíritu Santo tiene plena participación en todo. El Espíritu Santo se considérese como amor propio, el respeto, el valor y aceptación. Esta es la parte más sensible de Dios, la parte más sensible. Porque Dios tiene su lado sensible, como en el caso de nosotros, de los seres humanos. Tenemos principios. Y los principios es que no permitimos que nos pasen a llevar, o nos ofendan, o que nos insulten. ¿Cierto? El ser humano no permite que alguien nos insulte o te insulte. Entonces el Espíritu Santo es la parte sensible de Dios, del cual no permite que se le ofenda, ni que se le falte. Por eso dice que el que blasfemare contra el Espíritu Santo no será condenado, ¿ya? No recibirá bendición ni salvación. El que blasfeme contra el Espíritu Santo es condenado. Porque dice la Biblia que todo pecado será perdonado, pero el que blasfemare contra el Espíritu Santo no será perdonado. Entonces, el Espíritu Santo es la parte sensible de Dios. Son los principios de Dios como un Dios supremo. La parte del Espíritu Santo es la sensible, donde ha estado y estará siempre en la participación en todas las cosas. El Espíritu de Jehová Dios es como sus valores y principios que no permite rechazo ni ofensa. Entonces, andar en el Espíritu, adorarlo, honrarlo en el Espíritu y en verdad es lo indicado. Dios no permite que se le ofenda, ni que se le rechace, ni que se le avergüence, porque la blasfemia es avergonzarse, es rechazarlo, es negarlo, es ofenderlo, ¿cierto? Y muchas cosas más en términos cristianos. Ofensa, entonces, contra el Espíritu Santo no será perdonado porque Dios no lo va a permitir. Pablo dijo, en cambio, el espiritual todas las cosas lo juzga, todas las cosas juzga, pero él no es juzgado de nadie.
Eso me gustó mucho, porque en 1 Corintios 2:15 Pablo dijo, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Aquí donde termino. Los que reciben a Dios por la ley serán condenados. Los que reciben a Jesucristo por la palabra, o reciben a Dios por la palabra, dice la palabra, les juzgará. Y los que llegan al conocimiento de Dios por la ley del Espíritu, no seremos juzgados de nadie. Cuando dice de nadie, la palabra nadie significa que no existe alguien que te pueda juzgar. Y si eso dice nadie, porque ni Dios Padre, ni Jesucristo, ni los ángeles te pueden condenar, porque tú eres espíritu, eres como de Él, eres parte de Él. Entonces, el que nacido del espíritu no es juzgado de nadie. Entonces, por eso, los que somos guiados por el espíritu y adoramos a Dios en espíritu y en verdad, entonces seremos arrebatados porque se tomará a sí mismo. Nosotros pasamos a ser parte de Él. Quisiera aclarar más estas situaciones, pero el tiempo es breve. Quiero dejar hasta aquí este estudio, para que usted lo siga analizando y ampliando. Pero aquel que va al conocimiento de Dios por la ley de la gracia, por la ley del Espíritu, no seremos juzgados de nadie. Por algo estamos esperando el arrebatamiento. Pero lamentablemente los que se queden van a tener que sufrir las consecuencias de su rebeldía. La palabra va a seguir reinando y la ley también hasta que venga la segunda venida. Y eso significa término de la raza humana, porque va a venir la Nueva Jerusalén a morar a la tierra con nosotros. Amados amigos, pastores, espero que haya entendido estas 3 dispensaciones que son más importantes que las 7 anteriores que di a conocer. Las 3 dispensaciones son el gobierno de Jehová Dios por la ley, el gobierno de Jesucristo por la palabra y el gobierno del Espíritu Santo, que es la ley del Espíritu, la ley de la gracia. A cuidarse. Muchas bendiciones. Si le ha gustado este video, pues te invito a que lo comparta. Que la gracia de Dios sea contigo y que Dios te bendiga donde estés y a donde vayas. Pedro Vázquez Miranda, siervo de Jesucristo. Hasta pronto.